Necesitamos más psicología. Necesitamos más comprensión de la naturaleza humana porque el único peligro real que existe es el propio ser humano. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez no eres quien crees que eres? Que los pensamientos que tienes, las decisiones que tomas, los deseos que parecen tuyos tal vez no provienen de ti. ¿Y si te dijera que hay una fuerza oculta dentro de ti, silenciosa, profunda, oscura, que ha estado guiando tu vida desde el primer día sin que siquiera te des cuenta? No, esto no es una teoría de conspiración. Esto es psicología. Y si hay un nombre que necesitas conocer para entender lo que realmente está ocurriendo dentro de tu mente, ese nombre es Carl Jung. ¿Estás cansado de repetir los mismos errores? De sabotear tus relaciones, de sentir que algo te retiene, que te arrastra hacia abajo incluso cuando todo parece ir bien. Tal vez sea tu sombra. Tal vez sean los arquetipos. Tal vez sea el inconsciente colectivo gritando por atención. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Y por qué deberías preocuparte? Porque ignorar estos aspectos de tu psique es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Te vas a lastimar. Vas a repetir patrones. Vas a sufrir. Y lo peor es que lo llamarás mala suerte o destino. Carl Jung no es solo un psicólogo. Es un cartógrafo del alma humana. Él trazó los rincones más ocultos de la mente a donde nadie más se atrevió a ir. Y lo que descubrió puede cambiar todo lo que crees saber sobre ti mismo. Este video no es una biografía. No es un resumen. Es un espejo. Y voy a mostrarte lo que llevas años evitando mirar. Pero ten cuidado. Una vez que entiendas las ideas de Jung, no hay vuelta atrás. Empezarás a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Reconocerás los monstruos que viven dentro de ti. Y quizás por primera vez entenderás que el mayor enemigo de tu vida no está afuera. Está dentro. La buena noticia, ese enemigo puede convertirse en tu mayor aliado. Pero solo si tienes el valor. Así que respira hondo, aclara tu mente y prepárate. Porque esto, sin exagerar, es la única explicación sobre Jung que realmente necesitas escuchar. Y después de esto, nunca volverás a mirarte de la misma forma. Carl Jung no fue un psicólogo ordinario. No solo le interesaba curar síntomas o ajustar a las personas a una sociedad enferma. Quería ir más profundo, mucho más profundo. Quería entender el alma humana. Jung miró al abismo de la psique y tuvo el valor de sumergirse en él. Y lo que encontró allí cambió la historia de la psicología para siempre. Nacido en Suiza en 1875, Jung creció rodeado de simbolismo religioso, rituales y una atmósfera llena de silencio y misterio. Desde muy joven, sintió que había algo más en la experiencia humana, algo que no podía explicarse solo con palabras o lógica. No es de extrañar que se convirtiera en el discípulo más brillante de Sigmund Freud, pero también sería quien se atreviera a cuestionarlo. Freud creía que todo en la mente humana giraba en torno al deseo sexual reprimido. Jung vio otra cosa. Vio profundidades. Vio arquetipos, símbolos, mitos, fuerzas colectivas. Mientras Freud miraba el pasado inmediato, Jung veía miles de años atrás, tocando las raíces ancestrales de nuestra existencia. Y por eso, la ruptura entre ambos fue inevitable. Jung no quería simplemente tratar enfermedades mentales. Quería restaurar la conexión perdida del ser humano con su esencia. Él creía que la psique era un sistema dinámico y vivo lleno de tensiones opuestas, luz y sombra, razón y emoción, masculino y femenino, y que el sufrimiento no era un error de la existencia, sino un llamado a la transformación. Creó una nueva forma de ver al ser humano, la psicología analítica, un camino que no busca borrar lo que está mal en ti, sino entenderlo, integrarlo, hacer consciente lo que ha sido rechazado, oculto, negado. Porque para Jung, el verdadero enemigo no era el sufrimiento. Era la inconsciencia. ¿Pero por qué todo esto sigue siendo importante? Porque la sociedad actual sigue estando enferma. Seguimos atrapados en patrones destructivos. Seguimos ignorando nuestras emociones, anestesiando nuestro vacío, huyendo del dolor. Y Jung no solo predijo esto, también ofreció un camino, un mapa hacia nuestro interior, una oportunidad para entender por qué nos sentimos tan desconectados y qué necesitamos hacer para reconectarnos. No te ofrece respuestas fáciles ni promesas vacías. Pero te ofrece algo que nadie más ofrece. La verdad sobre ti mismo. Y una de las verdades más inquietantes que Jung reveló al mundo es que hay una capa de la mente humana que no es individual, sino compartida por toda la humanidad. Un océano profundo de símbolos, imágenes y fuerzas que moldean nuestras vidas, incluso si nunca somos conscientes de ello.
En la siguiente parte, nos sumergiremos en este lugar misterioso que Jung llamó el inconsciente colectivo, y te darás cuenta de que dentro de ti viven muchas más personas de las que imaginas. La mayoría de las personas piensa que sus pensamientos, sentimientos y miedos les pertenecen únicamente a ellos. Que todo lo que ocurre en la mente es resultado de la experiencia personal, la infancia, la cultura, los recuerdos individuales. Pero Carl Jung desafió radicalmente esta idea. Reveló que existe una capa más profunda de la psique, más antigua y poderosa, que no te pertenece, pero que aún así te gobierna. La llamó el inconsciente colectivo. Imagina tu mente como una pequeña isla. Todo lo que has vivido, tus recuerdos, tus traumas, tus historias está allí. Pero debajo de esta isla existe un océano oscuro e invisible compartido por todos los seres humanos. Un mar donde nadan símbolos, imágenes y patrones que se han formado a lo largo de miles de años. Son mitos antiguos, arquetipos primordiales, fuerzas que existían mucho antes de que nacieras y que aún viven dentro de ti, moldeando la manera en que piensas, amas y sufres. El inconsciente colectivo no es una simple metáfora hermosa. Es una realidad psíquica que se manifiesta en los sueños, las fantasías, las religiones, las películas que nos conmueven, las historias que atraviesan los siglos. Por eso distintas civilizaciones en distintos momentos crearon mitos similares con héroes, sabios, monstruos, viajes y redenciones. Estas historias no son solo invenciones culturales. Son reflejos de la estructura misma del alma humana. Jung creía que detrás de cada comportamiento humano existe un patrón arquetípico. Cuando sientes miedo al abandono, estás tocando un arquetipo ancestral. Cuando sientes una profunda necesidad de pertenecer, de encontrar sentido, de superarte, estás siendo guiado por fuerzas que han estado presentes desde el amanecer de la humanidad. Y es precisamente por eso que ignorar el inconsciente colectivo es como ignorar la gravedad. Puedes fingir que no existe, pero igual te arrastrará hacia abajo. Se manifestará en tus relaciones, en tus elecciones, en tus repeticiones, hasta que te des cuenta de que no solo estás luchando contra tus propios fantasmas, sino contra los fantasmas de toda la humanidad. Pero, ¿qué es exactamente lo que vive dentro de este inconsciente colectivo? ¿Quiénes son esas fuerzas invisibles que moldean tu comportamiento sin que te des cuenta? Jung les dio un nombre. Los llamó arquetipos, formas universales presentes en todos nosotros que actúan como patrones de comportamiento, emoción y pensamiento. Y entre todos los arquetipos hay uno que es el más ignorado, el más temido y el más peligroso. Vive dentro de ti. Y mientras no lo mires, continuará controlando tu vida. En la siguiente parte, hablaremos de la sombra, el lado oscuro de tu personalidad que intentas esconder, pero que te observa todo el tiempo. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirte y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. ¿Alguna vez hiciste algo de lo que luego te arrepentiste profundamente y ni siquiera pudiste explicar por qué? ¿Alguna vez explotaste de ira con alguien y luego dijiste, no sé qué me pasó? ¿Alguna vez sentiste envidia, celos, rabia, orgullo, pero decidiste ignorar o justificar esas emociones en lugar de enfrentarlas? Entonces ya has conocido tu sombra. Solo que no tuviste el valor de mirarla. Carl Jung creía que todo ser humano lleva dentro de sí un lado oscuro, una parte rechazada, reprimida, negada, compuesta por todo aquello que no quieres admitir que existe en ti. Tus impulsos más vergonzosos, tus deseos inaceptables, tus debilidades, tu arrogancia, tu crueldad, tu necesidad, tu vanidad, tu furia. Todo eso vive dentro de ti. Y cuanto más tratas de reprimirlo, más fuerte se vuelve esa fuerza. La sombra es todo lo que trataste de esconder para ser aceptado. Es lo que tuviste que asfixiar para encajar. Es el niño que fue podado. El adolescente que tuvo que callar. El adulto que aprendió a sonreír mientras se desmoronaba por dentro. Y aquí está la verdad brutal, todo lo que no enfrentas en tu sombra empieza a controlar tu vida desde las profundidades. La sombra no desaparece. Se disfraza. Se manifiesta en los juicios que haces de los demás. En la ira que explota sin razón. En la vergüenza que paraliza. En la voz interna que te dice que no eres suficiente. En el autosabotaje que te impide avanzar justo en el momento más importante. Y cuanto más crees que eres una buena persona, más peligrosa se vuelve tu sombra. Porque no reconoces la ira, el egoísmo, la envidia como partes de ti, entonces las proyectas en el mundo, empiezas a ver el mal siempre en los otros y nunca en ti mismo. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino.
En otras palabras, mientras sigas fingiendo que la sombra no existe, seguirás siendo dominado por ella. Repetirás los mismos patrones. Elegirás personas que te lastimen. Sabotearás tus oportunidades. Huirás del amor, del éxito, de la libertad, porque en el fondo crees que no lo mereces. Pero hay un camino. Hay una forma de confrontar esta oscuridad. No para destruirla, sino para integrarla. Porque la sombra no es solo destrucción. También contiene poder. Contiene una energía bruta que, si se canaliza bien, puede transformarte por completo. Pero para eso necesitas estar dispuesto a entrar en territorio peligroso, a enfrentar partes de ti mismo que han sido desterradas, olvidadas, sofocadas. Es en esa confrontación donde comienza el verdadero proceso de autoconocimiento. Y Jung nombró ese proceso. Lo llamó individuación. Un camino largo y difícil, pero absolutamente necesario para quienes desean ser verdaderamente libres. En la siguiente parte, entenderemos cómo funciona este proceso y por qué es el único camino real hacia la totalidad. Porque mientras sigas viviendo en fragmentos, seguirás viviendo en conflicto. La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando encajar, complaciendo a sus padres, cumpliendo expectativas sociales, conformándose a los estándares impuestos por la cultura. Se moldean, se distorsionan, se anestesian, todo para evitar confrontar quiénes son realmente. Pero en el fondo hay un vacío, un malestar, una sensación de que falta algo esencial. Carl Jung sabía exactamente qué era eso. Lo llamó la ausencia de individuación. La individuación no es autoayuda barata. No se trata de vivir tu mejor versión ni de manifestar abundancia. Es el proceso brutal, intenso y profundo de convertirse en un ser humano completo. Es la confrontación con la propia sombra, la integración de los opuestos internos, la reconexión con el alma. Es dejar de ser solo una máscara, lo que Jung llamaba la persona, y comenzar a descubrir el verdadero yo que vive detrás. Individuarse es morir a lo que creías que eras para renacer como algo más auténtico. Es el colapso del ego, la ruptura de las ilusiones. Es enfrentar las partes de ti que has negado durante décadas. Es descubrir que no eres tan bueno como quisieras ni tan malo como temes. Es aceptar que eres luz y oscuridad, fuerza y fragilidad, valentía y cobardía, todo al mismo tiempo. Y aquí viene la parte que nadie te dice. Este proceso duele mucho porque requiere que sueltes las mentiras que construiste para sobrevivir. Exige que dejes de culpar a los demás y comiences a hacerte responsable de tu propia vida. Requiere que dejes de vivir para ser aceptado y empieces a vivir para ser completo. La individuación no ocurre de golpe. Se revela en las crisis, las pérdidas, las rupturas. Cada vez que algo muere en ti, una creencia, una relación, una identidad, algo nuevo nace en su lugar. Pero eso solo ocurre cuando estás dispuesto a enfrentar el malestar, la duda, el caos. Jung decía que el encuentro con el sí mismo es, por naturaleza, una derrota para el ego, y tenía razón. La mayoría prefiere no seguir este camino. Prefiere la comodidad de la ignorancia. Pero quienes tienen el coraje de enfrentar la oscuridad descubren algo invaluable, la libertad. Porque al integrar tus partes rechazadas, al confrontar tu sombra, al escuchar tu alma, te conviertes en lo que siempre has sido, pero nunca tuviste el valor de ser. Y el alma habla. Habla todo el tiempo. Solo que no usa palabras. Usa símbolos, imágenes, historias. Habla a través de tus sueños. Y si sabes escuchar, puedes descubrir secretos a los que la razón jamás tendría acceso. En la siguiente parte, entraremos en ese territorio misterioso. Exploraremos lo que Jung llamó el lenguaje simbólico de la psique y entenderemos por qué tus sueños pueden ser la clave de tu transformación. Mientras el mundo moderno se burla de los sueños, tratándolos como tonterías o ruido aleatorio de la mente, Carl Jung fue en la dirección opuesta. Para él, los sueños son la voz de la psique. No son ruido. Son mensajes, codificados, misteriosos, simbólicos, pero nunca inútiles. Cada noche, cuando duermes, algo dentro de ti despierta y comienza a hablar. Pero el problema es que no has aprendido a escuchar. Jung veía los sueños como intentos del inconsciente de restaurar el equilibrio psíquico. Cuando la conciencia se aleja demasiado de la esencia, el inconsciente envía imágenes, escenas, arquetipos, símbolos, todo lo necesario para devolverte al centro. Los sueños, por tanto, no son solo registros de experiencias cotidianas. Son guía, orientación, invitaciones, advertencias, a veces incluso alertas. Piensa en esto, ¿por qué sueñas que caes cuando en la vida real estás perdiendo el control?
¿Por qué sueñas que se te caen los dientes cuando te sientes debilitado? ¿Por qué el mismo símbolo aparece repetidamente incluso en sueños distintos? Esto no es coincidencia. Es el alma tratando de comunicarse. Pero el alma no habla en lenguaje racional. Habla en símbolos. Y aquí viene una de las mayores contribuciones de Jung, el estudio del simbolismo arquetípico. Leones, serpientes, casas, bosques, espejos, puertas, túneles, madres, sombras. Estos elementos no aparecen en tus sueños por casualidad. Representan partes de tu mente. Son fragmentos de tu alma intentando emerger y cada símbolo tiene una energía, una función. Una casa, por ejemplo, puede representar tu yo interior. Una serpiente puede indicar transformación. Una escalera puede señalar ascenso espiritual o descenso al inconsciente, dependiendo de la dirección. Un espejo puede ser el reflejo de la sombra que no quieres ver. Entender este lenguaje es como aprender una lengua antigua, la lengua de tu alma. Jung creía que cuanto más ignoramos los símbolos de los sueños, más nos alejamos de nosotros mismos. Y cuando nos alejamos del centro del alma, nos perdemos. Entramos en crisis. Nos volvemos ansiosos, deprimidos, desorientados. Perdemos el sentido de dirección porque perdemos conexión con la brújula interna. Los sueños son esa brújula. Ignorarlos es como cubrirse los ojos mientras caminas por un laberinto. ¿Quieres saber quién eres realmente? ¿Quieres entender por qué atraes ciertos patrones? ¿Por qué te sientes estancado? ¿Por qué cargas ciertos miedos? Mira tus sueños. Escríbelos. Reflexiona sobre ellos. Enfrenta tus símbolos. Contienen respuestas que tu mente consciente no puede formular. Pero los sueños no son los únicos que hablan en símbolos. Hay una fuerza mucho más profunda, más antigua y más influyente que también se manifiesta a través de ellos, los arquetipos. Son los personajes invisibles que viven dentro de ti. Los verdaderos directores del teatro de tu vida. En la siguiente parte, revelaremos quiénes son esos arquetipos y cómo moldean tus emociones, decisiones y relaciones, incluso cuando crees que tienes el control. ¿Alguna vez te has sorprendido actuando de forma extraña, como si no fueras tú? ¿Has sentido que repites patrones cuyo origen ni siquiera conoces? ¿O que siempre atraes el mismo tipo de persona, el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de historia? Carl Jung sabía exactamente por qué ocurre esto. Porque dentro de ti viven fuerzas invisibles, verdaderos personajes psíquicos que no solo influyen en tus decisiones, dirigen tu vida. Esas fuerzas se llaman arquetipos. Los arquetipos son estructuras universales de la psique. No son ideas que aprendiste. Son patrones ancestrales con los que naciste. Son tan antiguos como la humanidad misma. Habitan en el inconsciente colectivo. Son como modelos internos que moldean tus comportamientos, tus emociones, tus narrativas personales. Y lo más inquietante, puedes pasar toda tu vida guiado por un arquetipo sin siquiera darte cuenta. Jung identificó varios de estos arquetipos. El héroe, por ejemplo, representa la fuerza que busca superar, que enfrenta desafíos y trata de lograr algo grandioso. El sabio es el que busca conocimiento, verdad, discernimiento. La sombra, como ya vimos, representa todo lo que ha sido reprimido y negado. El ánima y el ánimus representan lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer. Energías que deben integrarse para que podamos ser completos. Estos arquetipos no son solo ideas. Tienen energía. Cuando un arquetipo domina la psique, literalmente te posee. Toma el control de tu conciencia y dirige tu vida sin pedir permiso. Por eso a veces actúas como otra persona. Por eso ciertas relaciones te arrastran a dinámicas que parecen sacadas de un guión prescrito. Estás viviendo bajo el mando de un arquetipo activado. Las personas que salvan a todos a su alrededor, incluso mientras se destruyen por dentro, suelen estar dominadas por el arquetipo del héroe. Quienes buscan aprobación constante, temiendo el rechazo, pueden estar atrapados en el arquetipo del niño herido. Alguien que parece siempre atraído por el caos y la destrucción probablemente vive bajo el dominio de la sombra no integrada. Y aquí está el punto, estos arquetipos no son enemigos. Pero cuando están inconscientes, te esclavizan. Cuando son reconocidos e integrados, te empoderan. Son llaves, portales. Cuando empiezas a reconocer quién habla dentro de ti, comienzas a tomar control de tu propia narrativa. Pero para eso, necesitas ser consciente. Necesitas aprender a identificar esas voces internas, esos patrones simbólicos, esas fuerzas míticas que se esconden en tus relaciones, en tus reacciones, en tus deseos.
Porque solo entonces dejas de ser un personaje y te conviertes en el autor de tu propia historia. Y es justamente aquí donde las ideas de Jung se vuelven aún más urgentes. Porque hoy, más que nunca, estamos siendo bombardeados por estímulos, distracciones y presiones que nos alejan de nuestra esencia. Vivimos en un mundo que nos empuja hacia afuera y nos desconecta por completo de lo que existe dentro. La consecuencia es un vacío, un colapso de sentido, una crisis espiritual disfrazada de estrés, depresión y ansiedad. En la próxima parte, entenderemos por qué las ideas de Jung son más relevantes hoy que nunca y cómo pueden ofrecer respuestas al caos psicológico de la vida moderna. Si lo que escuchas resuena contigo, encontrarás un valor real en mi ebook Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te da herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Vivimos en la era de la información, pero nunca habíamos estado tan desorientados. Tenemos acceso a todo el tiempo. Y aún así, vagamos perdidos, fragmentados, agotados. La modernidad nos prometió libertad, pero nos entregó ansiedad. Prometió conexión, pero nos ahogó en comparaciones vacías. Y en medio de este ruido constante, una pregunta silenciada grita dentro de millones de personas: ¿quién soy realmente? Es justamente en este punto donde la obra de Carl Jung se vuelve más relevante y necesaria que nunca. Jung no ofreció fórmulas listas para usar. No vendió felicidad en pastillas ni prometió éxito con el pensamiento positivo. Lo que ofreció fue algo infinitamente más poderoso, un camino de regreso al alma. Una ruta de reintegración con todo lo que ha sido olvidado, sofocado, distorsionado por una sociedad obsesionada con la productividad, la apariencia y el rendimiento. Él previó el colapso de la identidad. Vio cómo el hombre moderno sería consumido por la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados, admirados, promocionados. Sabía que al ignorar la sombra, nos convertimos en esclavos de las fuerzas que pretendemos no tener. Que al rechazar nuestros sueños, cortamos el puente hacia el inconsciente. Que al burlarnos de los símbolos y arquetipos, perdemos el mapa de nuestro propio ser. Jung escribió sobre esto hace décadas. Pero hoy, es como si estuviera describiendo exactamente lo que está pasando: personas que se sienten vacías, incluso rodeadas de logros, relaciones cada vez más superficiales, frágiles, desechables. Crisis existenciales en jóvenes de 20 años, explosiones de ansiedad, depresión y trastornos que la medicina intenta contener pero no comprende. El mundo moderno nos vendió la ilusión de que podemos vivir solo en la superficie, pero el alma no acepta ser ignorada por mucho tiempo. Y cuando grita, no pide likes. Pide sentido, profundidad, integración. Jung no fue un terapeuta para tiempos de paz. Fue un guía para tiempos de colapso, tiempos como los actuales. Porque cuando todo afuera pierde su sentido, estatus, éxito, control, es necesario volverse hacia adentro. Y esta inmersión interna da miedo porque dentro no solo encontrarás luz, también hallarás monstruos, traumas, máscaras, verdades dolorosas. Pero también encontrarás algo que nadie puede darte: tu verdadero yo. No sanarás tu vida con frases hechas ni con atajos. Pero si tienes el valor de enfrentarte a ti mismo, de despojarte de las ilusiones, de sumergirte en este proceso que Jung llamó transformación interior, entonces sí, hay esperanza. Y este video está aquí para eso. Para recordarte que hay un camino, que tu dolor tiene sentido. Que no estás roto. Solo estás fragmentado y puedes reconstruirte. ¿Pero qué significa eso en la práctica? ¿Cómo comienzas este viaje de regreso a ti mismo? ¿Cómo pasar de la teoría a la transformación real? En la próxima y última parte, cerraremos esta inmersión con una verdad cruda y necesaria y te mostraremos por qué este video podría ser el punto de inflexión que tu alma ha estado esperando. Pasaste toda tu vida intentando encajar, protegerte y pertenecer. Fingiste ser fuerte cuando estabas hecho pedazos. Sonreíste cuando todo dentro de ti gritaba por ayuda. Y en algún punto del camino, olvidaste quién eras. Olvidaste tu esencia, tu misterio, tu caos creativo, tu alma. Pero ahora algo dentro de ti ha comenzado a despertar. Y no es casualidad que estés aquí. Jung creía que nada pasa por casualidad, que incluso los encuentros más accidentales son manifestaciones del inconsciente tratando de mostrarte algo. Y quizás este video ha sido exactamente eso: una llamada. Una llamada a dejar de huir. Una llamada a dejar de mentirte a ti mismo. Una llamada a abandonar la superficie y sumergirte en las profundidades de tu psique. Lo que Jung nos enseña no es fácil de escuchar porque requiere coraje. Requiere dolor. Requiere responsabilidad,
pero también es liberador porque en el momento en que entiendes que no estás roto, solo inconsciente, ganas poder, el poder de transformar, integrar, sanar. No necesitas entenderlo todo ahora mismo. No necesitas descifrar todos tus sueños o identificar todos tus arquetipos, pero necesitas dar el primer paso, el paso de la honestidad, el paso de decir basta. Basta de vivir en piloto automático. Basta de negar tu dolor. Basta de ser prisionero de una versión superficial de ti mismo. Desde ahora, todo cambia porque ahora sabes. Y lo que ha sido visto ya no puede ser invisible. Y quiero hacerte una invitación. Si este video tocó alguna parte de ti que estaba dormida, comenta abajo. Cuéntame cuál de estas ideas te confrontó más. ¿Qué verdad te impactó? ¿Qué parte de tu sombra sabes que necesitas mirar pero sigues evitando? Porque solo con ponerlo en palabras ya estás trayendo luz al inconsciente y esto es el comienzo de la liberación. Si encontraste este video poderoso, el siguiente es igual de importante, quizá más, porque el viaje hacia adentro no termina aquí y el alma, cuando despierta, quiere más. Así que haz clic en el siguiente video, continúa esta inmersión porque estás justo al comienzo de lo que podría ser la mayor transformación de tu vida. Nos vemos allí.